Hoy quiero que tengas este espacio como un refugio. No uno cualquiera, sino un lugar donde puedas respirar hondo, soltar el peso que vienes cargando y recibir una palabra que te abrace el alma. Porque sé lo que es sentirse agotado por dentro, vivir con la mente llena de pensamientos que no paran y con el corazón buscando una señal, algo que diga, todavía hay esperanza. Tal vez estás en ese punto. Tal vez este día empezó difícil o se siente como una cuesta interminable. Y aunque nadie lo nota, por dentro estás pidiendo ayuda. Déjame decirte algo desde el fondo de mi corazón, Dios sabe exactamente por lo que estás pasando. No llegaste aquí por casualidad. Esto que estás escuchando puede ser justo lo que tu alma venía necesitando desde hace tiempo. Así que abre tu espíritu, no con miedo, sino con expectativa. Porque este mensaje no es solo una reflexión más. Es un encuentro. Es ese susurro de Dios que te recuerda que no estás caminando solo. Y si estás escuchando esto, no es casualidad. Es porque Dios quiere recordártelo. Él quiere hablarte justo ahí, donde nadie más ve. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás por escuchar no es solo un mensaje más, es una invitación del cielo a dejar de huir del miedo y empezar a caminar con fe. No son palabras bonitas para animarte un momento. Son verdades que pueden encender algo nuevo en ti. Una paz que no depende de lo que pasa afuera. Un valor que nace de saber quién camina contigo. Y si estás listo para dar ese paso de fe, escríbelo en los comentarios como una declaración, confío aunque tenga miedo. Tal vez esa frase sea justo lo que tu alma necesita repetir hoy. Tal vez alguien más la lea y también se atreva a creer. Además, si te gusta este tipo de mensajes y deseas recibir más palabras que iluminen tu camino espiritual, te invito a unirte a esta comunidad de fe. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones, darle un like, no por rutina, sino porque al hacerlo, permites que esta palabra llegue a alguien que ahora mismo necesita esperanza tanto como tú. Comenzamos. Hoy quiero hablarte de algo que a todos nos toca, aunque a veces no lo confesemos con facilidad, el miedo. Ese sentimiento que no avisa, que llega sin pedir permiso, que se instala en el alma y empieza a alterar todo. Y sí, hay días en los que parece que no puedes más. Días donde los pensamientos se te amontonan, donde la ansiedad te quita el sueño y donde lo único que quisieras es que Dios te hable, que algo pase, que el corazón descanse. Si estás en uno de esos momentos, quiero decirte algo que es más que consuelo. Dios conoce tu lucha y no estás solo. Pero para poder vencer ese miedo, primero hay que entenderlo. Y no solo desde la psicología o desde lo emocional, sino desde lo espiritual. Porque el miedo no es solo una reacción humana. También es una puerta. Una grieta que, si se queda abierta, empieza a dejar entrar otras cosas que tampoco vienen de Dios, duda, desesperanza, confusión, aislamiento. El miedo es como una neblina que no deja ver con claridad, como una interferencia que apaga tu percepción de la presencia divina. De pronto, ya no sientes a Dios como antes. Ya no oras con la misma confianza. Ya no crees que Él esté tan cerca. Y esto no es nuevo. Viene desde el principio. En el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecan, lo primero que hacen es esconderse. Y cuando Dios les pregunta dónde están, Adán responde, tuve miedo y me escondí. Qué declaración tan honesta y tan reveladora. El miedo fue una de las primeras reacciones del ser humano tras separarse de Dios. No fue el castigo, ni la culpa. Fue el miedo. Porque el miedo entra cuando creemos que Dios ya no está, cuando pensamos que lo arruinamos, que estamos solos, que no merecemos su compañía.
Y es por eso que el miedo es tan peligroso espiritualmente. Porque distorsiona nuestra imagen de Dios. Lo que antes era confianza, ahora es desconfianza. Lo que antes era oración, ahora es silencio. Lo que antes era cercanía, ahora parece distancia. Pero la verdad, y grábate esto, es que Dios nunca se fue. Nunca. Tú puedes sentir que no está, pero Él sigue firme. Puedes creer que estás solo, pero su fidelidad no depende de tus emociones. A veces el miedo nace por cosas que ni siquiera han pasado. Por pensamientos que se adelantan, que te muestran los peores escenarios posibles. El corazón se lo cree, y eso ya basta para que el alma tiemble. Pero esa es una de las trampas más comunes del enemigo, hacernos sufrir por algo que aún no existe. Es por eso que la Biblia habla tanto del temor, no porque sea inevitable sentirlo, sino porque es peligroso dejarlo crecer sin confrontarlo con la verdad. Isaías 41, versículo 10 es una de esas verdades que deberías tener tatuada en el alma. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No es una sugerencia, es una afirmación divina. No dice, si puedes, trata de no tener miedo. Dice con autoridad, no temas. Y no lo dice porque nunca habrá motivos para temer, lo dice porque Dios mismo es tu seguridad. Es una promesa directa, estaré contigo, te ayudaré, te sostendré. ¿Y cuántas veces lo olvidamos? ¿Cuántas veces nos rendimos antes de ver el milagro? ¿Cuántas veces dejamos que el miedo nos convenza de que ya no vale la pena seguir orando? Es en esos momentos cuando el enemigo más trabaja. No quiere que ores. No quiere que leas la palabra. No quiere que busques apoyo. Porque sabe que cuando estás desconectado, eres más fácil de engañar. El miedo se alimenta del aislamiento. Pero cuando tú te reconectas con Dios, cuando decides buscarlo a pesar del temblor, el miedo pierde poder. Y no porque tú seas más fuerte, sino porque Él es tu fuerza. Porque su presencia ahuyenta todo lo que te quiere oprimir. Porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y hay algo más que quiero que grabes en lo profundo de tu espíritu: el miedo no se vence con más control, se vence con más fe. Hay personas que se esfuerzan por controlar todo. Que quieren tener cada detalle bajo supervisión, pensando que así evitarán sentir temor. Pero eso no funciona. Porque el miedo no desaparece cuando todo está en su lugar. Desaparece cuando decides soltar lo que no entiendes y confiar en las manos que nunca han fallado. Cuando tú no puedes, Dios sí puede. Cuando tú no sabes qué hacer, Él ya tiene el camino preparado. Cuando tú tiemblas, Él sigue firme. Tu identidad no es miedo. Tu identidad es poder, amor y dominio propio. Porque como dice 2 de Timoteo 1, versículo 7, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que si hoy estás luchando con miedo, no te sientas débil. No te sientas menos. Estás en el mismo lugar donde han estado profetas, reyes, discípulos. Lo importante no es si sientes miedo. Lo importante es si decides quedarte ahí o dar un paso, aunque sea pequeño, hacia la fe. Porque como alguien dijo una vez, la fe no es la ausencia de miedo, es avanzar a pesar de él. Y si decides avanzar, aunque no veas, aunque no sientas, aunque duela, entonces ya estás venciendo. Hay quienes creen que tener fe significa no sentir miedo nunca más. Que si confías en Dios de verdad, ya no deberías temer, dudar, temblar ni llorar. Pero eso no es fe. Eso es ilusión.
La verdadera fe no es la que elimina automáticamente el temor, es la que decide avanzar aunque el miedo esté presente. La fe no es la ausencia de miedo, es caminar incluso cuando todo dentro de ti quiere quedarse quieto. Y hay algo muy importante que debes entender, la fe no aparece como un relámpago. No es algo que un día simplemente sientes de golpe y ya nunca se va. La fe se construye, se forma, se cultiva. Como una semilla que comienza pequeña, frágil, invisible incluso, pero que al ser regada, cuidada, expuesta a la luz de la palabra, empieza a crecer. Y cuando menos lo esperas, ya te sostiene. Ya no reaccionas igual. Ya no corres a esconderte como antes. Ya no huyes, ahora oras. Ya no dudas, ahora crees. Y es aquí donde el ser humano muchas veces tropieza, porque quiere ver para creer. Pero Dios, desde siempre, nos ha dicho lo contrario, cree, y entonces verás. Hebreos 11, versículo 1 lo dice con claridad, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo que ya tocaste, no lo que ya tienes resuelto, no lo que ya está claro. Es precisamente lo opuesto. Es confiar mientras todo está oscuro. Es caminar mientras no ves el suelo. Es decir sí cuando tu mente grita no puedo. Y eso choca con nuestra lógica humana. Porque queremos certezas. Queremos garantías. Queremos seguridad antes de dar un paso. Pero Dios trabaja de otra forma. Él no alimenta la fe con señales visibles. Él la fortalece cuando decides confiar sin tener pruebas. Cuando lloras pero no sueltas su mano. Cuando tiemblas pero sigues orando. Cuando te quiebras pero no dejas de creer. Y si tú piensas que necesitas una fe enorme para vencer tu miedo, déjame corregirte con las palabras de Jesús mismo. En Mateo 17, versículo 20 dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este monte, pásate de aquí para allá y se pasará. ¿Te das cuenta? No te está pidiendo una fe gigante. Te está pidiendo una fe verdadera, aunque sea diminuta. Porque lo que importa no es el tamaño de tu fe, sino a quien está dirigida. No necesitas una fe gigantesca, necesitas una fe constante. Una fe que no se rinde. Que no se apaga con los vientos. Que no se borra cuando no entiende lo que Dios está haciendo. Una fe que no siempre grita, pero que siempre susurra, aquí sigo, Señor. Una fe que no necesita entender todo, pero sí decide confiar cada día. Porque eso es lo que Dios honra. No la perfección, sino la persistencia. No los resultados, sino la obediencia. Hay personas que están esperando que desaparezca el miedo para empezar a confiar. Pero Dios no obra así. Él no elimina el temor antes de que des un paso. Él espera que des el paso y entonces te muestra que no estabas solo. Él no te pide que camines con certeza, te pide que camines con fe. Aunque sea un paso pequeño. Aunque te tiemblen las rodillas. Aunque no sepas qué sigue. El salmista lo entendió perfectamente cuando escribió en el Salmo 56, versículo 3, en el día que temo, yo en ti confío. No dice, cuando ya no tenga miedo confiaré. Dice, aunque tengo miedo, elijo confiar. Esa es la diferencia entre una fe madura y una fe emocional. La fe emocional necesita sentir para creer. La fe madura cree, incluso cuando no siente nada. Y muchas veces, el miedo que estás sintiendo hoy no es un castigo, es un llamado. Un llamado a mirar a Dios con más profundidad. A dejar de buscar consuelo en lo externo y empezar a buscar su presencia de verdad.
Porque el miedo no siempre viene a destruirte. A veces viene a empujarte hacia los brazos del Padre. A veces viene para sacarte de la indiferencia. Para que dejes de depender de ti y comiences a depender solo de Él. Y hay algo muy especial que ocurre cuando decides creer a pesar del miedo, el cielo se abre. No necesariamente para quitarte el problema, pero sí para fortalecerte por dentro. Tu percepción cambia. Tu espíritu se activa. Tu mirada se eleva. Dejas de ver el miedo como enemigo y empiezas a verlo como maestro. Porque entiendes que si aún con miedo estás de pie, es porque la gracia de Dios te sostiene. Así que si hoy sientes que tu fe es débil, no te castigues. No te compares con nadie. No pienses que estás fallando. Solo asegúrate de no dejar morir esa fe. Riega esa semilla con oración, con palabra, con gratitud. Aunque tu oración suene frágil. Aunque tus palabras sean pocas. Aunque tus pasos sean torpes. Porque en el cielo, cada pequeño acto de fe cuenta. Y llegará el día en que mirarás hacia atrás y dirás, no sé cómo lo hice, pero Dios me sostuvo. Ese día vas a entender que no fue tu fuerza, ni tu entendimiento, ni tu control. Fue esa pequeña fe, como un grano de mostaza, la que movió montañas invisibles. Y si Dios ya lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Porque la fe que se aferra, que persevera, que no suelta, esa es la fe que transforma todo. Cuando el miedo llega, no siempre grita. A veces susurra. Se mete en la mente como un pensamiento aparentemente inofensivo, ¿y si no puedes? ¿Y si todo sale mal? ¿Y si Dios ya no está contigo? Y si no estás alerta, empiezas a creer esas mentiras. Las repites. Las haces parte de ti. Y poco a poco, el miedo comienza a tener más autoridad sobre tu vida que la verdad de Dios. Pero hay una herramienta que Dios no solo te regaló, sino que te enseñó a usar, su palabra. No como adorno, no como tradición, no como un libro que se deja sobre la mesa. La Biblia no es un libro cualquiera, es la voz de Dios escrita. Es su verdad revelada. Es su promesa permanente. Y cuando la declaras con fe, tiene poder real. Efesios 6, versículo 17 dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Mira bien eso, espada. No bastón, no almohada, no adorno. Espada. Porque está diseñada para cortar, para romper, para defenderte y también para atacar todo aquello que intenta levantarse en tu contra. Y el miedo, muchas veces, es eso, un ataque silencioso que quiere apagar tu luz interior. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no respondió con emociones, ni con gritos, ni con fuerza física. Respondió con la Escritura. El enemigo vino con frases torcidas, con verdades a medias, con argumentos disfrazados, pero Jesús respondió cada vez con, escrito está. Y eso lo cambió todo. Porque cuando hablas la palabra, no estás hablando desde ti, estás hablando desde la autoridad de Dios. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, usó la palabra para enfrentar el miedo y la tentación, cuanto más deberíamos hacerlo tú y yo. El enemigo no le teme a tus pensamientos positivos. No le teme a tus buenas intenciones. Pero si tiembla cuando un hijo o hija de Dios toma la Escritura y la declara con fe. Cuando el miedo te diga, no puedes, tú respondes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. Cuando el miedo te diga, estás solo, tú declaras, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23, versículo 4. Cuando el miedo te diga, vas a perder, tú proclamas,
en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8, versículo 37. Y no se trata de repetir versículos como si fueran conjuros mágicos. Se trata de declarar lo que es verdad, aunque tus emociones digan lo contrario. Porque ahí está la verdadera batalla espiritual, en decidir a quién vas a escuchar. ¿A tus miedos o a la voz de Dios? Hay personas que intentan vencer el temor con fuerza humana, técnicas de respiración, frases motivacionales, distracciones. Y si bien algunas pueden ayudar por un momento, no transforman el corazón. Solo la palabra puede hacerlo. Porque la palabra no es información, es revelación. No es solo letra, es vida. Cuando tomas un versículo y lo haces tuyo, cuando lo guardas en tu corazón, cuando lo repites con convicción, algo se activa en tu espíritu. Es como si tu alma recordara de quién eres y a quién perteneces. Por eso el enemigo intenta que no leas, que no memorices, que no declares. Porque él sabe que una persona con la palabra en la boca es una amenaza para sus planes. Y aquí hay algo clave: no esperes a tener miedo para correr a la escritura. Empieza desde ahora. Lee, aprende, subraya, memoriza. Llena tu mente de verdad antes de que el enemigo intente llenarla de duda. Porque cuando el miedo ataque, ya tendrás la espada en la mano. Y si no sabes por dónde empezar, empieza con los salmos. Empieza con promesas. Empieza con verdades que fortalezcan tu fe. Escribe versículos en lugares visibles. Ponlos como fondo de pantalla. Repítelos en voz alta. Decláralos antes de dormir. Porque eso es lo que te va a sostener cuando todo alrededor se mueva. A veces estarás en la noche más oscura. Y tu mente querrá rendirse. Pero ahí, en ese momento, si te atreves a levantar tu voz y decir: Señor, tú eres mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27, versículo 1, cambia todo. No porque el problema desaparezca, sino porque tú recuerdas quién está contigo. Cuando hablas la palabra, no solo tú la escuchas. El enemigo también. Y eso lo desestabiliza. Porque él sabe que no puede contra una persona que se aferra a lo que Dios dijo, aunque todo lo demás diga lo contrario. Así que no guardes tu Biblia como si fuera un objeto decorativo. Ábrela. Vívela. Declárala. Úsala como lo que es, una espada. Porque cuando el miedo se levante, lo que lo hará retroceder no será tu fuerza, sino la palabra viva de tu Dios. Y si hoy sientes que no tienes muchas fuerzas, que tus pensamientos están llenos de dudas, entonces es momento de hacer esto: háblale al miedo con la palabra. Porque cuando tú recuerdas, proclamas y crees con el alma lo que Dios ya dijo, la fe toma el control, y donde hay fe, el miedo no puede quedarse. Cuando el miedo entra al corazón, lo primero que suele apagarse es la oración. La mente se llena de pensamientos oscuros. El alma se encierra. Y uno empieza a pensar que orar no sirve, que Dios no escucha, que no hay respuesta. Pero justo ahí, en ese lugar donde todo se vuelve confuso, es cuando más necesitas levantar la voz y hablar con Él. No hace falta tener palabras perfectas. No hace falta tener ideas claras. A veces lo único que puedes decir es: Señor, ayúdame. Y eso basta. Porque Dios no busca discursos, busca sinceridad. No espera frases bonitas, espera un corazón dispuesto. La oración no es un rito religioso, es una conversación viva entre tu alma y el corazón de Dios. Y cuando oras desde el miedo, algo hermoso sucede. Tu oración se vuelve real. Se quitan los adornos, las formalidades, las apariencias.
Es como si tu alma, sin filtros, se arrodillara y dijera, ya no puedo más. ¿Y sabes qué? Eso toca el corazón de Dios. Porque Él no se impresiona con tu fuerza. Se conmueve con tu rendición. El salmista lo dijo con una claridad que estremece, busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Salmo 34, versículo 4, no dice que lo libró de todos sus problemas. Dice que lo libró de sus temores. Y esa es una diferencia profunda. Porque muchas veces, el problema sigue ahí, pero el miedo desaparece. ¿Por qué? Porque cuando oras, Dios empieza a cambiar algo dentro de ti. Y cuando lo de adentro cambia, lo de afuera ya no te derrumba igual. Mira a Jesús. En Getsemaní, antes de enfrentar la cruz, estaba profundamente angustiado. Sabía lo que vendría. Sabía el dolor que estaba por llegar. Y aún así, oró. Se postró. Lloró. Y le dijo al Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26, versículo 39, esa no fue una oración desde la calma. Fue una oración desde el temor humano. Pero también desde la obediencia absoluta. Y fue en esa oración donde la fuerza llegó. Así pasa contigo. Cuando oras desde el miedo, Dios responde con presencia. Tal vez no quita el problema enseguida. Tal vez no cambia las circunstancias al instante. Pero cambia tu percepción, tu ánimo, tu firmeza. Y eso ya es una victoria. Porque cada oración que nace en medio del miedo es una semilla de fe que Dios no ignora. Y aquí hay algo muy importante, cuando no sepas qué orar, ora con la palabra. Usa los salmos. Declara promesas. Habla versículos en voz alta, no como fórmulas, sino como escudo. Cuando sientas que el miedo te aprieta, puedes orar como David en el Salmo 56, en el día que temo, yo en ti confío. Cuando te sientas sin fuerza, puedes orar como Isaías 40, versículo 31, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Cuando sientas que no puedes seguir, puedes repetir el Salmo 27, versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. La oración no solo es refugio, también es escudo. Es el lugar donde el alma se encuentra con el poder del cielo. Es donde el miedo se calla, no porque desaparezca, sino porque Dios empieza a hablar más fuerte. Y si hoy estás temblando por dentro, si el miedo se te metió en la piel, si sientes que no puedes más, haz esto, ora. Aunque sea en voz baja. Aunque sea en llanto. Aunque sea en silencio. Ora. Porque Dios no necesita que tengas el control, necesita que le abras la puerta. Y cuando Él entra, todo cambia. No dejes que el silencio del miedo te robe lo que la oración te quiere entregar, paz, fortaleza, fe y dirección. Porque cuando un hijo clama, el Padre responde. Siempre. Aunque no lo veas aún, aunque no lo sientas al instante. Dios escucha. Y cuando Él escucha, también actúa. Puede sonar extraño al principio, pero hay momentos en los que el miedo no viene para destruirte, sino para despertarte. No porque Dios disfrute que tengas miedo, sino porque sabe que en medio de esa vulnerabilidad, tu corazón se vuelve más receptivo, más sensible, más humilde. Y es ahí donde empieza el verdadero proceso de transformación. Muchas veces creemos que el miedo es un enemigo absoluto, algo que hay que rechazar siempre. Pero la realidad es que, en manos de Dios, incluso el miedo puede ser una herramienta. Una llamada de atención.
Una señal de que algo profundo necesita cambiar. Mira a Moisés. Cuando Dios lo llamó para liberar al pueblo de Israel, él no estaba listo. Tenía miedo. Miedo de hablar, miedo de fallar, miedo de no ser suficiente. Y se lo dijo directamente a Dios. Pero fue precisamente ese miedo el que lo hizo depender por completo del poder divino. Y fue desde esa debilidad que Dios comenzó a hacer milagros. No desde la autosuficiencia, sino desde la rendición. Lo mismo pasó con Gedeón. Un joven escondido, temeroso, sin recursos ni confianza. Y justo ahí, en ese escondite de temor, Dios lo llama con una frase que parece absurda: varón esforzado y valiente. ¿Valiente? Si estaba escondido. Pero Dios no lo llamó por lo que era en ese momento, sino por lo que iba a hacer si confiaba en Él. Dios no elige a los valientes. Él forma valentía en los que elige. Y muchas veces, para moldear esa valentía, tiene que permitir que atravieses por el miedo. No para quebrarte, sino para que descubras que dentro de ti hay algo más fuerte que el temor, su presencia, su propósito, su promesa. Hay algo que solo se aprende en el valle. Hay dimensiones de Dios que solo se revelan en la oscuridad. Cuando todo se cae. Cuando las certezas humanas se desvanecen. Cuando los planes se frustran y lo único que queda es su voz. Y es ahí donde te das cuenta de que esa voz era lo único que realmente necesitabas. Tal vez hoy estás en un momento de miedo profundo. Tal vez sientes que no puedes más. Pero en vez de preguntarte por qué tienes miedo, hazte otra pregunta: ¿qué quiere enseñarme Dios a través de este miedo? ¿Me está llamando a confiar más? ¿A soltar el control? ¿A buscarlo de una forma más profunda? Porque cuando entiendes esto, algo cambia. El miedo deja de ser una cárcel y se convierte en un maestro. Un camino hacia una fe más madura, más real, más vivida. Ya no hablas de Dios porque lo leíste, sino porque lo viviste. Ya no oras como un hábito, sino como un refugio. Ya no ves la fe como un concepto, sino como un escudo que te sostuvo cuando nadie más podía hacerlo. Y hay algo más hermoso aún: Dios no te deja solo mientras te transforma. Él está contigo en cada paso. Como un alfarero con las manos en el barro, está dándole forma a algo que tú todavía no puedes ver. Pero Él ya lo ve. Ya lo tiene en mente. Ya lo diseñó. Y lo está trabajando dentro de ti. Cuando mires hacia atrás, vas a entender. Vas a ver que ese miedo fue parte del plan. Que fue necesario. Que no fue castigo, fue preparación. Porque muchas veces el temor es solo el inicio de una transformación. Así que si hoy estás temblando, no creas que eso significa que Dios se alejó. Puede ser, al contrario, una señal de que está más cerca que nunca. Porque cuando Dios te transforma, primero te rompe por dentro para poder reconstruirte con fuerza, con propósito, con identidad nueva. No temas al miedo. Deja que Dios lo use. Deja que Él lo convierta en semilla de algo mayor. Porque lo que hoy te asusta, mañana puede ser la historia que cuentes para levantar a otros. Tu testimonio empieza ahí. En ese lugar donde decidiste no rendirte. Donde, aunque tenías miedo, elegiste confiar. ¿Sabes qué es lo más peligroso del miedo? Que no siempre llega gritando. A veces entra en silencio, poco a poco, cuando descuidas tu fe. Porque la fe no se mantiene sola. Así como el cuerpo necesita alimento cada día, la fe necesita ser nutrida, cuidada, ejercitada. Si no lo haces, el miedo vuelve a tomar el control. No porque no ames a Dios,
sino porque dejaste de fortalecer tu espíritu. La fe es como un músculo. Si no se usa, se debilita. Si no se ejercita, se estanca. Por eso hoy quiero hablarte de 5 hábitos simples, pero profundamente poderosos, que pueden cambiar completamente la forma en que enfrentas el miedo. El primero es comenzar el día con Dios. Y no me refiero a hacer una oración rápida mientras vas apurado. Me refiero a abrir un espacio real, aunque sean 5 o 10 minutos, para estar con Él de verdad. Para agradecerle, para entregarle tu día, para leer un versículo y meditar en lo que quiere hablarte. Cuando haces esto, no solo alimentas tu alma, también alineas tu mente con el cielo antes de que el mundo venga con su ruido. Y eso, créeme, te da una fuerza que no se consigue en ningún otro lugar. El segundo hábito es hablarle a tu mente con la palabra de Dios. El miedo muchas veces nace de pensamientos que se repiten sin que te des cuenta. Pensamientos como no soy suficiente, esto no va a salir bien, estoy solo, no hay salida. Y si no los enfrentas con la verdad, terminan controlando tu vida. Cada vez que uno de esos pensamientos aparezca, respóndelo con la escritura. Escríbela, repítela, grábala. Como hizo Jesús en el desierto, escrito está. Así venció al enemigo, con la palabra, no con emociones. Y tú puedes hacer lo mismo. El tercer hábito es rodearte de palabras de fe. Y eso incluye lo que escuchas, lo que ves, lo que consumes en redes sociales o en conversaciones. No puedes esperar tener una fe fuerte si te pasas el día alimentando tu mente con miedo, desesperanza o confusión. Pon alabanzas mientras trabajas. Escucha mensajes que te edifiquen. Llena tu entorno de palabras que te levanten. Porque todo eso va moldeando tu interior sin que lo notes. El cuarto hábito es buscar apoyo en comunidad. Tal vez no tienes una iglesia cerca o estás pasando por una temporada de soledad. Pero aún así, puedes conectarte con personas de fe, aunque sea por este medio, por este canal, por los comentarios. A veces un simple mensaje como estoy llorando por ti puede levantar a alguien que estaba a punto de rendirse. La fe no se hizo para vivirla solo. Todos necesitamos una palabra, un empujón, un recordatorio. Y tú también puedes ser eso para alguien más. Y el quinto hábito, quizás el más poderoso, agradecer, incluso cuando tienes miedo. Porque cuando agradeces en medio de la tormenta, estás diciéndole al cielo, no entiendo todo, pero confío. Ese tipo de gratitud tiene un poder tremendo. Cambia tu atmósfera. Cambia tu corazón. Cambia la manera en la que ves a Dios. Empieza por algo pequeño. Agradece cada mañana por 3 cosas. Aunque sea por tu respiración, por una cama, por un nuevo día. Y verás cómo tu espíritu se empieza a ajustar a la paz de Dios. No es magia. Es decisión. Es disciplina. Estos hábitos, aunque parezcan simples, son armas espirituales. Y si los practicas con constancia, el miedo ya no tendrá el mismo poder sobre ti. No porque no vuelva a aparecer, sino porque ya no será el que mande. Ahora será tu fe la que dirija tu camino. Recuerda esto, Dios no te pidió que no sintieras miedo, te pidió que confiaras en Él a pesar del miedo. Y estos hábitos te ayudan a hacer justo eso. A mantener encendida la llama. A no apagar tu oración. A no soltar tu esperanza. A caminar, aunque no veas con claridad. Y lo más hermoso es que cada pequeño acto de fe, aunque parezca débil, cuenta en el cielo. Cada oración que haces con temor, cada versículo que repites llorando, cada mañana en la que te levantas y dices gracias, aunque todo pese,
todo eso es parte de tu victoria. Porque la fe, cuando se alimenta, crece. Y cuando crece, el miedo ya no encuentra lugar donde quedarse. A veces creemos que vencer el miedo es que todo se solucione, que las tormentas desaparezcan, que todo vuelva a estar en calma. Pero la verdadera victoria, la más profunda y poderosa, no se ve primero con los ojos. Se siente primero en el alma. Es esa paz que no entiendes, pero que llega. Es ese descanso interior que no depende de lo que pasa afuera, sino de con quien estás caminando. La Biblia dice en Filipenses 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira bien esa frase. No dice que la paz llega cuando todo se arregla. No dice que aparece cuando ya no hay problemas. Dice que es una paz que sobrepasa el entendimiento. Es decir, que no tiene sentido lógico. Que no viene del exterior, sino de Dios. Y que guarda, protege, tu corazón y tu mente. Ese tipo de paz es una señal. Una señal de que estás confiando, aunque todo siga igual. De que algo dentro de ti ha cambiado, aunque afuera todo parezca estar temblando. Piensa en la historia de los discípulos en la barca. Jesús estaba con ellos, pero una tormenta se levantó de repente. El viento era fuerte. Las olas golpeaban. Y ellos, con miedo, lo despertaron diciendo, «Maestro, ¿no te importa que perecemos?» Jesús se levantó. Reprendió al mar. El viento se calmó. Y luego les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Dónde está su fe? Esa escena es una lección para todos nosotros. La barca representa tu vida. Las olas, tus problemas. El viento, tus pensamientos que no paran. Y Jesús. Él está en tu barca. Aunque parezca dormido. Aunque no se mueva de inmediato. Aunque tú estés desesperado. La victoria no fue que el mar se calmó. La victoria verdadera fue que Jesús estaba con ellos todo el tiempo. Nunca se bajó de la barca. Nunca los dejó solos. Nunca dijo, arréglenselas como puedan. Y esa es la verdad que hoy necesitas recordar. Cuando estás en medio del miedo y, aún así, puedes dormir. Cuando todo sigue incierto, pero tu corazón no se derrumba. Cuando no tienes todas las respuestas, pero eliges confiar, ahí estás venciendo. Ahí estás ganando una batalla espiritual que es más grande de lo que imaginas. Muchos creen que la fe es la ausencia total del miedo. Pero eso no es así. La fe no siempre elimina el miedo. A veces lo empuja a un rincón. A veces lo hace callar. A veces lo enfrenta y le dice, tú no mandas aquí. Antes, el miedo era quien hablaba más fuerte. Quien decidía por ti. Pero cuando tu fe empieza a crecer, es ella la que tiene la última palabra. La victoria se nota cuando ya no huyes, sino que enfrentas. Cuando ya no te paralizas, sino que decides avanzar. Cuando dejas de preguntarte por qué me pasa esto y empiezas a preguntarte qué quiere enseñarme Dios con esto. Eso es madurez espiritual. Eso es crecimiento real. Eso es fe que transforma. No necesitas tener todo bajo control para tener paz. Solo necesitas saber quién va contigo. Y si Dios está contigo, entonces puedes respirar, aunque el cielo esté nublado. Puedes caminar, aunque el camino no se vea claro. Puedes confiar, aunque no tengas certezas. Y cuando eso sucede, cuando tu alma está en calma en medio de la tormenta, sabes que algo cambió. Que ya no vives desde el miedo, sino desde la fe.
Porque la victoria no siempre se ve primero con los ojos. Pero cuando se siente en el corazón, ya es real. Hay algo que muchos descubren con el tiempo, pero que casi nadie te advierte al principio: el miedo puede volver. Incluso después de grandes avances. Incluso después de momentos donde sentiste que ya habías vencido. De pronto, una situación inesperada, una mala noticia, una oración sin respuesta, y esa vieja sombra vuelve a aparecer. Y cuando regresa, no lo hace con gritos. Lo hace con susurros. Con pensamientos que se cuelan en la mente: no vas a poder, esto ya lo viviste antes, Dios está en silencio porque se olvidó de ti. Pero escúchame bien, que el miedo vuelva no significa que perdiste la batalla. No significa que retrocediste. Significa que estás vivo, que sigues en el camino de la fe y que aún hay cosas que Dios quiere enseñarte. Porque la madurez espiritual no se mide por cuántas veces sientes miedo, sino por cuántas veces eliges no dejarte dominar por él. Y aquí aparece una de las pruebas más difíciles: el silencio de Dios. Ese momento donde oras y no sientes nada. Donde buscas respuestas y todo parece igual. Donde vas a la Escritura y no encuentras la palabra que necesitas. Y te preguntas: ¿Dios sigue aquí? ¿Me está escuchando? ¿Estoy haciendo algo mal? Pero no estás haciendo algo mal. El silencio de Dios no es abandono, es formación. Es madurez. Es una forma de enseñarte a confiar, no porque sientes su presencia, sino porque conoces su carácter. Piensa en Abraham. Dios le prometió un hijo. Y pasó el tiempo. Mucho tiempo. Años. Y nada cambiaba. El vientre de Sara seguía estéril. La promesa parecía más lejana. Pero Abraham no se rindió. La Biblia dice que no dudó, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Abraham no esperaba viendo el reloj. Esperaba glorificando. Esperaba confiando, aunque todo estuviera igual. Eso es lo que Dios quiere formar en ti. Una fe que no dependa de emociones, sino de convicciones. Una fe que diga: aunque no sienta nada, sé quién es Dios. Aunque no vea avances, sé en quién he confiado. Y si estás en ese punto, donde el cielo parece en pausa, no te sueltes. No dejes de orar. No dejes de proclamar lo que Dios ya te ha dicho antes. Porque el enemigo va a aprovechar ese silencio para llenarte de dudas, pero tú puedes responder con verdad. Dile al miedo: ya he estado aquí antes, y Dios me sacó. Dile a tu alma: aún en el silencio, Él sigue siendo fiel. Dile al cielo: no entiendo nada, pero sigo creyendo. Porque eso es fe madura. Eso es valentía espiritual. Y si hoy te sientes débil, si te cuesta seguir, si no sabes qué más hacer, vuelve a lo simple. Vuelve a levantar una oración, aunque sea en susurros. Vuelve a leer un versículo, aunque no lo sientas. Vuelve a agradecer por lo poco, aunque no veas lo mucho. En Lamentaciones 3, versículos 22 a 23 dice: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada día que te levantas, hay una nueva dosis de gracia. Aunque ayer lloraste, aunque anoche no dormiste bien, aunque el miedo volvió, hoy hay misericordia fresca. Hoy hay una nueva oportunidad. Así que no te rindas. Persevera. Porque ese silencio no es el final. Es solo una pausa en la que Dios está trabajando más profundo de lo que tú puedes ver.
Y cuando pase el tiempo y mires hacia atrás, vas a entender que ese silencio fue parte del proceso. Fue Dios fortaleciéndote por dentro, preparándote para lo que viene. Y si lo hizo antes, lo hará otra vez. Muchas veces creemos que lo que hemos vivido solo tiene valor si fue perfecto, si no hubo tropiezos, si no hubo lágrimas. Pero Dios no piensa así. Él no se impresiona con los que nunca fallan. Él se glorifica en los que, aun cayendo, se levantan. En los que, aun temblando, siguen creyendo. En los que, con voz entrecortada, dicen, Dios estuvo conmigo. Y ahí, justo ahí, está el poder de tu testimonio. Tal vez no tienes una historia llena de milagros espectaculares. Tal vez no estuviste al borde de la muerte. Tal vez tu proceso fue silencioso, lento, desgastante. Pero fue real. Fue profundo. Fue tuyo. Y eso basta. Porque lo que el mundo necesita no son historias espectaculares, sino testimonios verdaderos. Testimonios que digan, yo también dudé, yo también sentí miedo, pero Dios me sostuvo. En Apocalipsis 12, versículo 11 dice algo que cambia por completo nuestra forma de ver lo vivido. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Lo ves? No solo vencemos por lo que Cristo hizo. También vencemos cuando abrimos la boca y hablamos de lo que Él hizo con nosotros. Tu testimonio tiene peso espiritual. No es un detalle más. Es una herramienta. Es una semilla. Es una lámpara para otros que están caminando en la oscuridad donde tú estuviste. Por eso el enemigo siempre intentará que lo guardes, que lo escondas, que lo minimices. Porque él sabe que cuando tú hablas de lo que Dios hizo, otros pueden comenzar a creer que también puede hacerlo con ellos. Que si tú saliste, ellos también pueden salir. Que si tú fuiste restaurado, ellos también pueden serlo. Que si tú fuiste sostenido, hay un Dios dispuesto a sostenerlos también. Y no necesitas tener todo resuelto para hablar. Incluso el testimonio incompleto tiene poder. Porque muestra algo más profundo, que estás confiando aunque aún no tengas todas las respuestas. Que sigues creyendo aunque el camino no está del todo claro. Que elegiste confiar mientras el milagro se completa. Eso edifica más que 1000 teorías. Porque conecta. Porque es real. Porque refleja lo que tantos viven en silencio. Tal vez tú sientes que tu historia no tiene nada especial. Pero no subestimes lo que Dios ha hecho contigo. Si hubo un día en que quisiste rendirte, pero no lo hiciste, eso ya es una victoria. Si hubo una noche donde lloraste con miedo, pero al otro día te levantaste y lloraste, eso ya es un testimonio. Si pensaste que ibas a soltar la fe, pero te aferraste más fuerte, eso tiene valor. Y hay alguien, en algún lugar, que necesita saberlo. Tu historia puede ser ese empujón que otra persona está esperando. Esa luz que aparece en un momento oscuro. Esa frase que llega justo antes de que alguien se rinda. Así que no calles. No te encierres. No pienses que tu proceso fue insignificante. Porque cuando lo cuentas con humildad, con sinceridad, con gratitud, tu voz se convierte en una flecha que atraviesa corazones. Y al compartirlo, algo más hermoso ocurre, el miedo empieza a perder terreno. Porque cuando lo confrontas con la verdad de lo que Dios ha hecho, ya no tiene el mismo poder. Recuerda esto, lo que hoy cuentas con lágrimas, mañana lo contarás con gozo. Lo que hoy es una herida abierta, mañana será una cicatriz que testifica. Porque Dios no solo te sana, también te usa para sanar a otros. Es fácil buscar a Dios cuando sentimos miedo.
Es natural correr a Él cuando el suelo tiembla, cuando algo se rompe dentro de nosotros, cuando ya no sabemos qué más hacer. Pero la fe no fue diseñada solo para los días de tormenta. La fe no es un botón de emergencia, es una forma de vivir. Muchos viven en un ciclo que parece no tener fin. Cuando hay miedo oran, cuando llega la paz se distraen. Cuando vuelve la tormenta corren a Dios, pero cuando todo se calma, se alejan otra vez. Y eso debilita el alma, desgasta el corazón y confunde el espíritu. Porque la fe no puede ser ocasional. Tiene que ser constante, viva, permanente. Proverbios 3, versículos 5 a 6 dice algo que puede cambiar completamente tu manera de caminar. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No dice, confía cuando tengas miedo. No dice, reconócelo cuando las cosas se salgan de control. Dice, en todos tus caminos. Eso es un estilo de vida. Eso es caminar cada día de la mano de Dios, no solo cuando todo va mal, sino también cuando todo va bien. Porque la fe que se ejercita en lo cotidiano es la que te sostiene en lo extraordinario. Cuando haces de la fe tu hogar permanente, todo cambia. Ya no necesitas controlar todo para estar en paz. Ya no dependes de que todo salga como esperabas. Tu seguridad deja de estar en lo que tienes o en lo que ves. Tu seguridad comienza a estar en quien eres en Cristo, en lo que Dios ha dicho, en lo que Él prometió. Y esa clase de seguridad es inquebrantable. La fe no solo es para protegerte, también es para impulsarte. No solo te cubre en la batalla, también te empuja a avanzar, a conquistar, a creer por más. Hay sueños que Dios sembró en ti que solo vas a poder alcanzar si caminas por fe y no por miedo. Hay promesas que se activan solo cuando das el paso sin tener todas las respuestas, cuando te atreves a confiar aunque no entiendas. Cuando la fe es tu estilo de vida, no vives reaccionando al miedo. Vives movido por convicción. Y eso te hace fuerte incluso cuando los vientos cambian. Ya no estás esperando que llegue la próxima crisis para volver a orar. Estás viviendo cada día conectado con Dios. En lo simple. En lo rutinario. En lo invisible. Estás sembrando cada mañana una semilla que florecerá en los momentos más difíciles. Estás respirando con propósito. Caminando con visión. Escuchando con discernimiento. Amando con más profundidad. Porque ya no vives por tus fuerzas, vives por tu fe. Y cuando eso pasa, el miedo ya no encuentra lugar. Porque tu corazón está lleno. Porque tu mente está anclada. Porque tu espíritu está fortalecido. Así que no esperes a que vuelva la tormenta para buscar a Dios. No pongas en pausa tu relación con Él cuando las aguas estén tranquilas. Al contrario, agradece. Profundiza. Permanece. Porque cuando haces de la fe tu hogar, no hay temor que pueda desalojarte. Hoy recorrimos un camino lleno de verdades que no siempre se dicen, pero que todos necesitamos escuchar. Hablamos del miedo que paraliza, del silencio que duele, de la fe que se tambalea. Pero también hablamos de una verdad más fuerte que todo eso: Dios no te suelta. No te abandona. No se olvida de lo que prometió. Quizás sigues en medio de la tormenta. Quizás todavía hay preguntas sin respuesta, heridas que no han cerrado, noches en las que cuesta dormir. Pero si en medio de todo eso decidiste creer un poco más, si elegiste confiar aunque tu alma siga temblando, entonces ya estás venciendo. Porque la verdadera victoria no siempre se ve, pero sí se siente. Se siente cuando puedes respirar con más calma.
Cuando oras aunque no tengas fuerzas. Cuando decides seguir aunque no veas el camino. Cuando sientes que el miedo ya no tiene la última palabra, porque ahora la tiene Dios. Y si eso está ocurriendo dentro de ti, entonces algo poderoso está empezando a nacer. Una fe más profunda. Una confianza más firme. Un amor más consciente. No olvides esto, lo que sentiste durante este mensaje, esa paz, esa claridad, esa fuerza suave pero firme, no es emoción. Es la presencia del Espíritu Santo tocando tu interior. Es Dios diciéndote, no te traje hasta aquí para dejarte. Te traje para formarte, para fortalecerte, para enseñarte a vivir por fe y no por miedo. Y ahora, antes de irte, hagamos algo juntos. No una oración cualquiera, sino una verdadera conversación entre tú y Dios. Una rendición sincera. Una confesión valiente. Cierra tus ojos si puedes. Respira hondo. Y dile esto a Dios, desde tu corazón. Señor amado, aquí estoy. No vengo con respuestas. No vengo con fuerzas. Vengo con todo lo que soy. Con mis dudas, mis temores, mis pensamientos que no se callan. Vengo con mi corazón abierto, aunque a veces esté roto. Vengo porque no quiero seguir cargando esto solo. Tú sabes lo que he pasado. Tú conoces los momentos donde quise rendirme. Las veces que pensé que ya no iba a poder. Pero hoy, aquí delante de ti, decido volver a creer. Aunque sea con fe pequeña. Aunque tiemble por dentro. Decido confiar. Te entrego mi ansiedad. Te entrego mi lucha. Te entrego cada parte de mi vida que necesita ser restaurada. Ayúdame a recordar lo que tu palabra dice. A sostenerme en tus promesas. A caminar aunque no vea nada claro. Enséñame a vivir por fe, no por miedo. No quiero esconder mi historia. Quiero que lo que viví sea luz para alguien más. Que mi testimonio hable de ti. Que mi proceso glorifique tu nombre. Y que todo lo que enfrenté se convierta en prueba de que tú siempre estuviste ahí. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor que no falla. Gracias por mostrarme que aun cuando tengo miedo, tú sigues siendo Dios. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora, si este mensaje tocó tu vida, si sentiste que Dios habló directo a tu corazón, escribe en los comentarios esta frase que puede ser tu declaración espiritual hoy. Confío aunque tenga miedo. Si este contenido te ayudó, suscríbete, dale like, si crees que esta palabra puede tocar más corazones. Cada clic es una semilla de esperanza en el alma de alguien más y activa la campanita para no perderte los próximos mensajes. Y por favor, comparte este video con alguien que también necesita dirección. Porque a veces, una sola verdad dicha a tiempo puede ser el empujón que lo saque del abismo. Gracias por llegar hasta aquí. Por no apagar lo que el Espíritu Santo encendió. Por quedarte aún con miedo, pero con fe. Que la presencia de Dios llene tus pensamientos, tus días y tus decisiones. Que su voz sea más fuerte que tus dudas. Y que su fuerza te sostenga, aun cuando sientas que no puedes más. Ahora respira. Y date cuenta, no fue casualidad. No fue coincidencia. Fue Dios. Y cuando tú eliges decir confío aunque tenga miedo, algo cambia. El miedo retrocede. La fe se fortalece. Y el propósito empieza a tomar forma. No te detengas. Lo que viene no es solo mejor. Es lo que Dios diseñó desde el principio para ti.